Bueno, le vamos a dar la bienvenida a la doctora Zaida Arteta, agradecerle su tiempo para estar hoy acá con nosotros en esta sesión científica de la Sociedad Uruguaya de Sexología. La doctora Zaida Arteta es especialista en medicina interna, de enfermedades infecciosas, parasitología y micología. Es profesora agregada de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la UDELAR. Es delegada de la UDELAR a la CONASIDA, Comisión Nacional de SIDA. Y nos va a hablar hoy del tema prevención de la infección por VIH, con qué herramientas contamos. Bueno, Zaida, todo tuyo el espacio. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que está buenísimo. A mí, si hay algo que me gusta siempre es como trabajar con personas que hacen otras disciplinas, porque me parece que siempre esas miradas diferentes enriquecen muchísimo. Por eso me pareció súper interesante la invitación. Hice una presentación reformulada de otras que teníamos, que a veces puede ser que tenga alguna cosa demasiado técnica, pero bueno, la idea era mostrarles cosas conceptuales. Y podemos pasar más información después o profundizar en algo, pero la idea es mostrarles cosas conceptuales de lo que nosotros estamos viendo y lo que para nosotros es el conocimiento, que obviamente no es para todos igual, pero y lo que sí les diría es que me corten y pregunten, porque entiendo que es una exposición, pero también si hay algo que es como muy lejano, capaz que está bueno o algo que les parezca discutible. A mí me parece que más allá de discutirlo al final, también podemos frenar un poco y discutirlo. Me parece que eso es interesante, que siéntanse en esa libertad absoluta de hacer eso. No me molesta y me parece que es la forma mejor de poder pensar en los conceptos estos. Ahí les estoy compartiendo la pantalla. ¿Ahí la ven? Sí. Sí, bien. Bueno, lo primero es que para nosotros la infección, no voy a ahondar en los conceptos así de qué es el virus, cómo se transmite, cómo es la historia natural de la enfermedad, todo eso, porque sería otra clase, otra cosa, pero asumimos que más o menos conocemos esos conceptos groseramente y entonces nos vamos a enfocar solo en la prevención. Y para ustedes que tienen probablemente mucho conocimiento, muchos de ustedes, supongo, sobre los métodos anticonceptivos que existen desde la historia hasta la actualidad, todos los métodos anticonceptivos que existen, para mí, en el razonamiento que quienes trabajamos con esto debemos tener, es algo similar, incluso hasta el proceso que se ha dado en la evolución de cómo plantear los métodos de prevención, ¿no? Que serían, en este sentido, bueno, buscarle las coincidencias, diría yo, a la diversidad de métodos anticonceptivos y la diversidad de métodos de prevención de la infección por VIH. O sea, ahí buscar esa correlación, esa coincidencia, que me parece que es una forma muy buena de pensarlo desde el punto de vista de la prevención. Porque nosotros tenemos una cantidad de cosas incorporadas para los anticonceptivos y decimos, ¿cómo podemos prevenir un embarazo? Y podemos de esta manera, combinada, primero esta, después la otra, todo eso. Para el VIH no lo pensamos así, somos más restrictivos en el pensamiento y entonces a mí me parece que el primer concepto era ese. Prevención combinada para el VIH, que lo van a encontrar en la literatura, es una propuesta de la OMS, la OPS, de ONU-SIDA, no es un invento mío, es eso, es usar las herramientas que tenemos de la forma adaptadas a la realidad que estamos viviendo con una persona o con un grupo de personas. Entonces, sobre la base de que el tipo de exposición al virus tiene probabilidades
o riesgos de transmisión o de infección distintas, porque la probabilidad de la infección de una transfusión de sangre es mayor que el intercambio de agujas, que los cortopunzantes, estas tres que son las que son por sangre, en realidad son prácticamente despreciables como número de transmisiones. En Uruguay hay 2 o 3 casos de transmisión por transfusión, prácticamente no hay actualmente mucho uso de drogas intravenosas, por lo tanto no hay mucha transmisión en Uruguay por drogas intravenosas, ni por objetos punzantes, o sea que la transmisión en Uruguay es por vía sexual, que sería la que vemos acá, ¿no? Entonces, dentro de la vía sexual también hay una altísima probabilidad en algunos tipos de práctica, como el sexo anal receptivo, y muy, muy bajita o prácticamente nula en el sexo oral insertivo. O sea que hay un degradé de posibilidades de transmisión, y el primer punto para pensar en la prevención es eso, ¿no? Es según el tipo de práctica que las personas tienen, o dicho de otra manera, el conocimiento de, de cómo es la probabilidad de transmisión según la práctica, tanto de quien está realizando asesoramiento, como de la propia persona, ¿no? Porque yo como mujer sé cuál es la probabilidad de embarazo con los anticonceptivos, con esto, cuándo, cómo, o sea, conozco mi cuerpo, mis prácticas y mis probabilidades. Tengo que conocerlas. Entonces, esto es lo mismo. Entonces, yendo directamente de esto que decimos que son las herramientas de prevención, la que todos conocemos es el condón, y es una herramienta maravillosa, diría yo, una herramienta muy buena, muy potente, que desde el punto de vista teórico, como dice acá, la eficacia teórica es cercana al 100% del condón externo o condón masculino, ¿no? Es altísima la probabilidad, si se usa en todas las relaciones sexuales, desde el inicio hasta el final, colocado adecuadamente, sacado adecuadamente, o sea, todo lo que ya sabemos, la probabilidad es altísima. Cuando vamos de esa teoría a la vida real, vemos que la vida real no es lo que la probabilidad o la literatura dice, ¿no? Y hay muchos estudios en distintos tipos de pareja, distintos tipos de práctica, en realidad que quizás ustedes saben más que yo de esto, pero con las dificultades que tiene hacer un estudio de este tipo, porque obviamente es preguntándole a la persona sobre el tipo de práctica, y a veces no es directamente sobre el tipo de práctica, pero todos los estudios muestran una efectividad que ronda ahí, ¿vieron? De entre el 60 y 80%. O sea, de las personas que dicen que usan condón, no es 100% efectivo en la vida real para evitar. Sería como pensar que el condón, en teoría, sí, es casi 100% efectivo para evitar un embarazo. Pero en la vida real, ¿qué es lo que pasa? Distintas cosas que si abriéramos para decir, podríamos decir circunstancias en las que llevan a que en realidad falla por distintos motivos, ¿no? Entonces, esto pasa igual. El condón tiene ese problema. Este es un trabajo que muestra de distintos trabajos en Estados Unidos el porcentaje de uso de condón, y esto es, ahora lo vamos a ver en otras gráficas, es bastante reiterado, capaz que ustedes también ya lo saben, pero las trabajadoras y trabajadores sexuales, las personas gay, tienen, y algunas mujeres trans, tienen mayor porcentaje de reporte de uso de los métodos de barrera que otras personas, que tiene que ver esto, bueno, con mil cosas también, con sentirse en mayor chance de adquirir el virus o no, bueno, etcétera, ¿no? O que tienen quizás están más estimulados para el uso. No, sin buscar la explicación, todos los trabajos muestran, estos son datos de Uruguay, que en realidad las personas no usan el condón el 100% de las veces. La primera gráfica, la que es horizontal, es una pregunta que sexuales fue de una encuesta que hicimos a todas las personas que fueron a hacerse un test rápido en la primera jornada de testeo que hicimos
en el año 2011. Ahí le preguntamos eso. Y lo que vemos es que de 175 respuestas, 170 dijeron que sí. O sea, que hay que usar preservativo y que eso es lo que reduce la transmisión. Cuando le fuimos a preguntar, en realidad, a esas personas si habían utilizado condón en su última relación sexual, solo la mitad dijeron que sí. Y estos que están abajo son también de distintos trabajos a nivel nacional, que son bastante, tienen unos años, pero en realidad sirven igual, ¿no? Que en realidad en usuario de pasta base, varones que tienen sexo con varones y trabajadores sexuales trans, en realidad el uso de condón nunca llega ni al 80% en el reporte de la persona, ¿no? Ahí después, bueno, uno no está midiendo directamente la realidad, está midiendo lo que la persona dice que hace. Pero ni siquiera por decir, siempre uso condón. Sí, en realidad, lo que vemos, y esta es una gráfica que muestra todos los países de América Latina, de un informe de la OMS de 2017, que tanto los varones que tienen sexo con varones, como las mujeres trans, como las trabajadoras sexuales, que son en todos los trabajos los que tienen mayor reporte de uso de condón, igual la mediana es 60%, 80%, 88%. O sea, nadie nunca llega a más del 90% de uso de condón. Esto lo que muestra, de alguna forma, es que lo que nosotros le llamamos, y otros autores le han dado a llamar, que el condón tiene un techo. O sea, es como igual que para el embarazo. O sea, nosotros podemos decir es una herramienta fantástica, pero en la práctica real, durante décadas, vemos que tiene ese techo. Y no es asociado a que las personas no sepan ni cómo se usa o que impide la transmisión de VIH. Es simplemente que no se usa a veces y punto. Y es un dato de la realidad. Y no estoy haciendo ningún juicio de valor ni ninguna calificación sobre si que está mal, que está bien, que si se usa, que si no se usa. Simplemente, si uno observa la realidad, la realidad muestra que el condón tiene ese techo. Todos estos estudios que están acá, yo después les puedo dejar la presentación para que si quieren los miren o se los podemos pasar, pero pensando un poco en la actualidad, donde hay una cantidad de redes sociales que se utilizan para tener encuentros sexuales, casuales, más casuales, menos casuales, de distinto índole, que ustedes también, capaz que muchos de ustedes saben más que yo, no les voy a decir esto, pero existen. Y hay muchos estudios científicos que se han hecho con relación a estas redes, al VIH y estas redes y a los comportamientos para poder caracterizar más a las poblaciones. Entonces, y lo que muestran esto es que las personas tienen mayor número de parejas sexuales, tienen menor proporción de uso del condón, mayor proporción de infección de transmisión sexual, mayor proporción de personas con VIH, o sea, mayor número de transmisiones cuando está relacionado al uso al sexo mediante estos dispositivos, mayor uso de drogas, de alcohol durante las relaciones sexuales, mayor utilización de los servicios de salud a causa de infecciones de transmisión sexual y mayor testeo de VIH. Incluso muchas de estas redes tienen ya puesto como propagandas que tienen que ver con formas de prevención, o incluso uno puede poner si tiene VIH o no, dentro de las características, ¿no? Rubio, morocho, existe esa posibilidad en algunos casos en el mundo. Entonces, como pensar que los encuentros ya son de muy diverso tipo, pero esta forma de los encuentros sexuales hay que también como tenerlos en cuenta cuando uno diseña las estrategias. Entonces no es para darle para atrás al condón, ni mucho menos, que no se lea de esa manera porque me ha pasado, pero de saber, conocer y saber que tiene eso que llamamos un límite, ¿no? Entonces vamos a hablar de las primeras hay dos estrategias fundamentales que nosotros pensamos que en Uruguay estamos un poco lejos todavía en la utilización. Uno es el tratamiento antirretroviral, que es el tratamiento antirretroviral como forma de prevención.
Y para explicarlo un poquito, es cuando una persona tiene VIH, nosotros le ponemos tratamiento antirretroviral, que es una combinación de medicamentos que lo que hacen es impedir que el virus se multiplique en la sangre, en las células. Eso hace que la carga viral, o sea, el número de partículas virales que hay por mililitro de sangre, baje a un nivel indetectable, o sea, a un nivel que ya no está circulando en la sangre, y tampoco está en general en los fluidos sexuales, semen y fluido vaginal, básicamente, no está, y eso hace que no se pueda transmitir por vía sexual a otras personas. Esta evidencia surge inicialmente, los primeros investigadores que se dieron cuenta de esto fueron los que demostraron que con la carga viral indetectable, o sea, el virus no circulando en la sangre, el virus no se transmite del embarazo, ¿no? De madre a hijo. Después alguien, que es los primeros que tuvieron estas ideas de investigación, es un argentino que se llama Montaner, que vive en Canadá, que es el autor de los trabajos antecesores a no de este trabajo, pero que lo demostró en usuarios de drogas intravenosas, poniéndole tratamiento antirretroviral a todas las personas VIH positivas, y viendo que cuando hacía eso, no había nuevas infecciones. Entonces, dijo, entonces lo mismo que pasa de madre a hijo, pasa por vía intravenosa, por compartir jeringas. Y entonces estos autores hicieron este primer trabajo que se publicó en 2011, que muestra que en parejas serodiscordantes, eran todas heterosexuales estas, varón o mujer, VIH positiva, el otro integrante de la pareja VIH negativo, y los siguieron durante un tiempo, y algunos los dejaron indetectables con tratamiento antirretroviral y a otros no. Porque en ese momento no había que tratar a todos, se trataba solo a la gente que tenía muy bajas defensas. En este momento se trata a todos. Esta es una de las causas. Y lo que vieron estos autores es que las parejas donde la persona VIH positiva estaba en tratamiento, no había transmisión al VIH negativo de la pareja, varón o mujer, no importaba, ¿no? Y en las que el VIH positivo no estaba en tratamiento, sí había transmisión. A todas les recomendaban condón, ¿no? Y a todas les daban condón. O sea, todas tenían la misma recomendación que ya sabemos. Todo eso ya era igual para todos. La única diferencia era que algunas se trataban y otras no. Entonces, demostraron que por vía sexual el virus no se transmite si la persona que tiene VIH, de la pareja, está indetectable. Y este es el primer trabajo que muestra eso de vía sexual. Después hay otro que muestra con más número de parejas, lo mismo, una reducción de riesgo de transmisión mayor al 90%. O sea, el tratamiento antirretroviral como mecanismo de prevención es más seguro que el condón. Esa es la realidad. Ustedes me dirán, no, porque lo que pasa es que la persona no se pone el condón. Bueno, yo no lo sé, pero toma las pastillas. O sea, en la realidad, en la vida, tener a la persona positiva con tratamiento es más eficaz que el condón, porque es mayor al 90%. Todos los estudios, incluso más del 98% en algunos casos. O sea, como los anticonceptivos orales, si vamos a hacer el paralelismo del embarazo, ¿no? Muy seguros cuando se toman. Esto es lo mismo, y hay muchos trabajos que muestran esto mismo, los estudios partner, sobre todo, este es en realidad es como un resumen de esos estudios, en varones gay, en hombres que tienen sexo con hombres, también se demostró en miles y miles y miles de parejas y miles y miles y miles de actos sexuales que están reportados, que cuando la persona VIH positiva está indetectable, no se transmite a otra persona. Esto es lo que llamamos tratamiento como prevención, o sea, tratamiento como prevención de otras personas. Y esta estrategia es la que ha generado que en el mundo haya menos nuevas infecciones, porque ustedes saben que la prevalencia en África, que es hasta el 30% en algunos países africanos, muy distinto a nuestro país, que es un 0,5% de la población general, en África hay muchísimos casos de VIH, y ellos lograron disminuir el número de nuevas infecciones en base a tratarlos a todos. Entonces, no hay personas, o no voy a decir no hay menos o muy pocas personas
con VIH sin tratamiento que puedan transmitirle a otras personas. Entonces ellos logran disminución real del número de nuevas infecciones a través del tratamiento como prevención. Esto no solo se demostró en los países africanos, también en algunas ciudades de Inglaterra, de Estados Unidos, que hay comunidades muy cerradas, donde esto es muy fácil de demostrar. En un país así como el nuestro es más difícil, ¿no? Entonces, cuando decimos tratamiento como prevención, como les decía, es uno de los pilares que les quería contar hoy. Es una de las estrategias más importantes a nivel individual, porque el tratamiento, obviamente, para la persona que es VIH positiva, disminuye la probabilidad de muerte, la probabilidad de enfermarse, hace que viva una vida normal, con una expectativa de vida como todas las personas VIH negativas. ¿No? Le podrá pasar otra cosa, pero no va a pasarle complicaciones por el virus. Entonces, a nivel individual es una estrategia fundamental el tratamiento, pero también a nivel poblacional. Pero ¿qué problema tiene? Que nosotros en Uruguay, como en muchas partes del mundo, hay muchas personas que no las tenemos diagnosticadas. Entonces, si no las tenemos diagnosticadas, menos las vamos a tener tratadas. Necesitamos diagnosticar a todas las personas para poder utilizar esta estrategia como estrategia de prevención. También es importante que las personas con tratamiento adhieran al tratamiento, porque para que la carga viral esté indetectable es necesario adherir al tratamiento. Y la efectividad de esta estrategia se basa en la carga viral indetectable, en que el virus no esté en la sangre y no esté en los fluidos sexuales. No sé si quieren parar o sigo. Y sigo y hablamos al final. Patricia, ¿qué te parece? Sigo. Hay dos preguntas. Una, bueno. capaz que para aclarar, que decía, si indetectable era igual a intransmisible. Sí, de ahí salen una cantidad de consignas que las organizaciones de la sociedad civil, bueno, los equipos de salud, los países, los ministerios, ustedes piensen que yo desde la práctica clínica, uno nota y empieza a conocer muchas cosas de la forma de pensar, sentir de las personas con VIH y de conversar también, ¿no? Pero yo soy una convencida de que la mayoría de las personas con VIH que yo conozco y son mis pacientes, etc., si uno habla de cuáles son los miedos que tienen y ese tipo de cosas, la gente tiene más miedo a transmitir el virus que a lo que le pase a sí mismo. Lo mismo que le pasa a una embarazada con VIH, ¿no? O sea, sí, no está bueno, no está bueno ser el que te digan que tenés VIH, es un clavo, ¿sí? Ahora, la persona cuando le preguntas, bueno, pero ¿qué es lo que más te asusta? ¿Qué es lo que más te preocupa de esta situación? Y bueno, en las embarazadas transmitirle al niño. Y en las personas adultas es transmitir el virus a sus parejas. Eso es lo que más les preocupa. Entonces, cuando nosotros logramos tener esta herramienta, decimos, oh, pero si estuvieras indetectable, no transmitís el virus, aunque no usen condón, porque ojo que esto es sin usar condón. La foto de la pastilla con el condón es porque justamente lo que les decía, como en los métodos anticonceptivos, a veces está bueno combinar, porque la combinación da seguridad, porque el condón protege de otras cosas y lo que sea, ya lo sabemos, pero en realidad esta eficacia del tratamiento como prevención, de indetectable es igual a intransmisible, es sin condón. O sea, obvio que lo podemos agregar por muchos motivos, pero nosotros podemos tener la seguridad que sin condón no se transmite. Hay algunas cosas más, pero probablemente lo vayas a hablar más adelante, pero te las leo, porque capaz que lo podés ir aclarando cuando vas hablando. Si este tratamiento se usa, el del TARP, acá en Uruguay, ¿y qué pasa si una persona sin VIH toma antirretrovirales? ¿Y qué significa ser cero discordante y cuáles son los efectos secundarios de los antirretrovirales? Probablemente muchas de esas cosas, salvo lo de ser cero discordante, lo vayas a hablar en el resto de tu ponencia. Cero discordante le llamamos a eso, a que en una pareja cualquiera, no importa el género de ninguno de los dos, uno o una es positivo, positiva, y el otro es negativo para VIH. Eso es una pareja cero discordante.
O sea que serían quienes están en mayor chance, más allá de si es una pareja de un día o una pareja de 20 años, o sea, una pareja, alguien que tiene sexo con otra persona, que uno es positivo, el otro negativo, y viceversa. Eso es serodiscordante. O sea, es la situación de mayor probabilidad de transmisión, conocida, ¿no? Porque también puede haber parejas que no se sepa si es positivos o negativos, pero conocidamente está. Lo otro es que el tratamiento antirretroviral, sí, ahí en Uruguay está disponible en todos los prestadores de salud, en las mutualistas con ticket de medicamentos, como cualquier medicamento, nace gratis como cualquier medicamento, son medicamentos relativamente baratos, relativamente simples de tomar y relativamente prácticamente ningún efecto secundario. Hay un mito urbano, diría yo, no es urbano, un mito, que dice que el tratamiento antirretroviral es horrible, pesado, con efectos secundarios. Eso no es porque sí, eso es porque. No sé si ustedes vieron la película Dallas Buyer Club, que muestra en los años 80 el descubrimiento del VIH y el descubrimiento del tratamiento, que ganó un Oscar la película y uno de sus actores. Y ahí muestran los experimentos de tratamiento con AZT, donde sí, realmente lo que trataban de hacer con ese medicamento mataba a los pacientes, porque los efectos secundarios eran peores que la enfermedad, y de ahí el dicho. En ese caso se aplicaba en los años 80. Hoy, los efectos secundarios de los tratamientos antirretrovirales son menores que, yo qué sé, que un tratamiento, no sé, iguales, pongámosle que un antihipertensivo, uno para el colesterol, o sea, puede haber algún efecto, pero realmente no hay muchos efectos así importantes. Y ahora voy a ir a lo de si alguien que es VIH negativo toma antirretrovirales. ¿Seguimos o...? Bien. Bueno, también está dentro en la literatura la circuncisión como forma de disminuir la probabilidad de adquisición del virus. Eso tiene una baja... o sea, es una forma que está estudiado, que sirve en el varón para adquirir y para transmitir. La verdad, en Uruguay no, eso es una cuestión cultural o no sé, pero nunca, tampoco es más del 90%, es 30, 40, es una forma de prevención que realmente para nosotros no es un pilar, y no sé, quizás ustedes me dirán, pero a mí como que nunca, la ponemos acá en la presentación porque existe, cuando uno va a estudiar, está. Después están las prácticas. Y de las prácticas sí voy a hablar porque también hay evidencia de estudios que muestra que la abstinencia sexual y el consejo de retraso en el inicio de las relaciones sexuales o la monogamia, que son el A y el B de esta diapositiva, no tienen eficacia, efectividad para disminuir el número de nuevas infecciones por VIH. Cuando se ha estudiado no se logra nada, no es como el condón que tiene una eficacia importante, quizás no el 100%, pero es importante igual. Acá no se logra nada. O sea que si uno va a los trabajos, no deberíamos ni entrar en estos asuntos porque no vamos a lograr nada por este camino, ¿no? Entiendo que quizás puede ser opinable, pero esto que yo les muestro es lo que los médicos y bueno, y también educadores, sociólogos, esto, reportan de lo que ven de la realidad. No solo eso, sino que lo que sí vemos, esto es un trabajo de los ingleses, que bueno, podemos suponer que por el tipo de cultura que tenemos, nosotros somos parecidos a los europeos, y lo que nosotros vemos, si bien en Uruguay no está hecho este estudio, hay algunos parecidos, capaz que algunos conocen, de edad de inicio de relaciones sexuales, número de parejas sexuales, etcétera, pero cuando van desde 1990 al 2000, que muestra este trabajo en realidad, que está publicado hace unos años ya también, muestra que la tendencia de número de parejas sexuales y número de parejas sexuales es creciente, la edad de inicio de relaciones sexuales es decreciente, tanto en varones como en mujeres, y el número de relaciones simultáneas también es creciente.
O por lo menos, cuando se hacen estudios, eso es lo que se reporta. Yo le voy a mostrar una cosa uruguaya que hicimos nosotros que muestra algo parecido. O sea que las prácticas, no solo está demostrado que la abstinencia y la monogamia, el retraso en el inicio de las relaciones sexuales, no tiene un efecto en disminuir el número de nuevas infecciones por VIH, sino que al revés, las personas están tendiendo en la sociedad a tener relaciones sexuales más tempranas, con más número de personas, etc. O sea, eso también es una realidad. Entonces entramos en el otro pilar que yo les quería contar. Porque se acuerdan que decíamos, el condón, ya lo conocemos, ustedes seguramente saben más que yo. El tratamiento como prevención, que es lo que hablábamos, los antirretrovirales, en las personas VIH positivas para bajar la carga viral y que no transmitan el virus. Y ahora vamos a lo que preguntaban ahí, que es el tratamiento antirretroviral en las personas VIH negativas. Y ustedes dirán, ¿por qué? Y bueno, ahí es, pensando en los anticonceptivos, es como un anticonceptivo, ¿no? Uno usa un fármaco, un medicamento, para evitar una situación, tanto antes de la relación sexual, como un anticonceptivo oral de los comunes, o después de una relación sexual, como un anticonceptivo oral, como una píldora del día después. De las dos maneras hay evidencia de eficacia con el uso de antirretrovirales en el entorno de las relaciones sexuales. Entonces, lo primero y más importante es la profilaxis preexposición, que sería básicamente tomar antirretrovirales. No es la misma cantidad que las personas con VIH, o sea, no es lo mismo que un tratamiento, es menos, pero bueno, tomar antirretrovirales para que haya concentración de antirretrovirales en la sangre, para que haya concentración de antirretroviral en los tejidos genitales, ¿no? En la vagina, en el recto, donde hay contacto sexual, y si el virus pasa de una persona positiva a una persona negativa que está tomando antirretrovirales, no va a ser capaz de generar la infección en la persona negativa. Igual que un anticonceptivo permite que si el espermatozoide, el coso, va al óvulo, no sé qué, no puede anidar. Esto es lo mismo. Es una pastilla que lo que hace es evitar que el virus prenda, por decirlo en un lenguaje criollo, ¿no? En la persona que es negativa. Estas estrategias, estos estudios también datan de alrededor del 2010, no es una novedad del 2021 ni 2020. Las primeras guías de la OMS son de 2015, de la OMS. O sea, no estamos hablando de el último grito de la ciencia. Cuando algo está puesto en una guía de la OMS, es porque está absolutamente consolidado. Recuerden lo que tardó la OMS en decir que había que usar mascarilla para prevenir COVID, porque no había evidencia, ¿no? O sea, cuando la OMS dice esto es así, es porque no hay duda que es así. Y esto tiene guías de la OMS del año 2015. Los primeros reportes, lo puse acá a la izquierda, en Estados Unidos, son de 2011. O sea, la primera evidencia sólida es 2011. La OMS tardó unos años en decir, sí, está bien, esto es así, vamos a ver que el resto del mundo lo haga. Bueno, es esto, ¿no? La OMS dice que debería ofrecerse, y un poco pone en personas que tienen un riesgo significativo. Porque la verdad que sería como tomar anticonceptivos orales todo el año para tener relaciones sexuales una vez por año, ¿no? En una mujer. Bueno, la verdad que no, en medio de haber tomado un medicamento 365 días realmente no es muy coherente. Esto es lo mismo. Ellos ponen, cuando la persona realmente está en chance de adquirir el VIH, y ahí puede ser discutible, pero hablan de la chance estadística.
En Uruguay los varones que tienen sexo con varones, los varones gay tienen más chance de adquirir VIH, las mujeres trans también, la prevalencia muestra eso, y las parejas serodiscordantes sin diagnóstico o sin tratamiento, ¿no? Como decíamos, del que positivo o negativo. Y para esos grupos la recomendación es muy fuerte para usar PrEP. Acá hay una cantidad de estudios que lo avalan, hay más que estos, pusimos estos. La eficacia es variada. Para varones gay es la más alta eficacia. La eficacia está relacionada con la adherencia, igual que en los anticonceptivos. Si yo tomo anticonceptivos orales y hay un día sí, un día no, me olvido, la chance de que sean eficaces y que me quede embarazada baja, ¿no? De que no funcione. Esto es lo mismo. Si yo lo tomo bien, la eficacia es mayor al 90%. Si lo tomo mal porque me olvido o lo que sea, baja. En las mujeres también es menos eficaz porque la concentración de los medicamentos es mayor en el recto que en la vagina, y entonces tienen ese asunto. Igual sirve para todos, ¿no? Todos, mujeres y varones. Este estudio muestra cómo las distintas adherencias, cuanto más adherencia, más eficacia. Si reportan las pacientes que lo toman que no lo toman bien, menos eficacia. Bueno, y esto es en la vida real. La vida real en Estados Unidos, en el Reino Unido, que son uno de los que más han hecho profilaxis preexposición, Estados Unidos también, y que han medido qué ha pasado con la profilaxis preexposición, ven que hacen el mismo número de test y cada vez tienen menos número de nuevas personas con VIH. Dentro de los que están en PrEP. O sea, las personas siguen teniendo relaciones sexuales, se siguen haciendo miles de test, y sin embargo cada vez tienen menos infecciones. Y eso ellos cuentan que está relacionado con la profilaxis preexposición. Es lo mismo en Estados Unidos, no los quiero aburrir con esto. Y la forma de hacerla es, hay que primero explicarle a la persona, se tiene que entender bien lo que está haciendo, hay que trabajar sobre la adherencia, porque tomarla todo mal a veces no sirve para nada. Hay que estar seguro que le estamos dando profilaxis preexposición a alguien que no tiene VIH. Hay que hacer testeo y tratamiento de otras infecciones de transmisión sexual, porque lo que sí mostró la profilaxis preexposición es que las personas es lo mismo que el anticonceptivo oral. O sea, yo doy un anticonceptivo oral y de alguna manera doy una carta para no usar condón, si yo lo que quiero es no quedar embarazada. Esto es lo mismo. O sea, yo le estoy dando una herramienta alternativa para evitar la infección por VIH, y la persona se siente segura en eso y disminuye eso que ya sabíamos que no era muy alto de uso de condón aún más. Y por tanto, hay posibilidad de que tenga sífilis, hepatitis, otras cosas. Por lo tanto, es muy importante que las personas que usan PrEP no lo hagan sueltas, o sea, así nomás, va y se compra el medicamento y toma. No. O sea, lo ideal es que sea en el contexto de un programa, en el contexto de una consulta, donde yo puedo explicar todo esto, puedo hacer testeo de VIH, de VIH tengo que hacer, pero además de sífilis, vacunar para hepatitis, hacer todo lo que tengo que hacer para que la consecuencia de usar PrEP sea no adquirir VIH, pero no sea adquirir hepatitis B o adquirir otra cosa, ¿no? Estas son las prevalencias en Uruguay, seguramente ustedes ya las sepan, pero de distintos estudios que están ahí abajo, ¿no? Donde en población general nosotros tenemos que 0,5% de las personas que son VIH positivas. O sea, cada 200 uruguayos, si yo los metiera a todos en un bolillero, cada 200 uruguayos, cada 200 que saco del bolillero uruguayos, uno va a tener VIH, ¿no? En cambio, por ejemplo, mujeres trans son 3 o 2 de cada 10. Esa es altísima. Tengo que sacar 5, ¿no? Mujeres trans para sacar, o 6 para sacar una con VIH, no 200, ¿no?
En varones gay, 10, 1 de cada 10, ¿no? O sea que ahí está muy claro en Uruguay quiénes tienen mayor probabilidad de adquirir el virus, estadísticamente. Esto, por supuesto, está muy relacionado con, nosotros decimos, para desestigmatizar, ¿no? Decimos, no, cualquiera puede adquirir VIH, solo hace falta tener relaciones sexuales. Sí, claro, eso está claro. Cualquiera puede adquirir VIH, pero no cualquiera con la misma probabilidad. O sea, hay personas que tienen más probabilidad, según el tipo de práctica. Entonces, eso está bueno conocerlo, sin ponerle como una carga a ninguna población ni nada de eso, saberlo. Porque no, o sea, saberlo y ocultarlo tampoco nos va a llevar a prevenir las infecciones en estas poblaciones que son más probables que tengan. Acá es una forma como de saber quiénes serían las personas que estarían en mayor riesgo de adquirir VIH y a quienes les podemos ofrecer PrEP de otra manera, ¿no? Quienes tienen frecuentemente sexo anal o vaginal sin condón, que tienen muchos compañeros casuales, puntuales, que tienen mucha diversidad y cantidad de parejas sexuales, que han tenido infección de transmisión sexual. O sea, nosotros en la clínica nos pasa mucho esto. La persona se trató por sífilis y la tercera vez viene con VIH, porque entonces, si yo ya es la segunda vez que lo trato por sífilis, algo pasa, ¿no? Entonces, ¿por qué no utilizar otra herramienta como esta asociada a la recomendación de condón? No es que yo le vaya a decir, no uses más condón. No, simplemente que voy a combinar métodos. Bueno, en Uruguay la prevalencia de VIH aumentada con respecto a por el uso de pasta base no es por el uso de pasta base. O sea, no es que cuando se inhala pasta base o cuando se transmite el virus, sino que es relacionada con otras condiciones de vulnerabilidad de la persona, como el intercambio de sexo por dinero y sin condón, y otras cosas que hacen que sean más chances de adquirir el VIH. No es por la droga en sí. Ni a veces como piensan por los artefactos que se utilizan para el consumo, sino por esto otro. Pero sí, el uso de sustancias en las relaciones sexuales, por supuesto, tiene aumento de la probabilidad. Y lo que tiene la PrEP es igual que el anticonceptivo, de vuelta, lo voy a reiterar, a riesgo de ser muy reiterativa, y es que quien resuelve si se previene el VIH o no es la persona que toma la PrEP, igual que el anticonceptivo. No se negocia. Yo puedo, en una relación sexual, no poder negociar el condón porque mi compañero sexual no me permite usar condón, por distintas situaciones que ustedes conocen. La PrEP le da la oportunidad a la persona de prevenir el VIH sin que el compañero sexual lo sepa. Igual que el anticonceptivo. Es propia. Da el poder, ¿no? No es como el condón. Sobre todo a las mujeres o a los varones gay que tienen relaciones sexuales insertivas, receptivas. Bueno, para implementarla, ya les dije, tiene que ser en el contexto de una consulta en salud. Puede ser con un licenciado en enfermería, puede ser una obstetra partera, puede ser, o sea, no tiene que ser un médico, una médica, pero tiene que ser alguien del equipo de salud, que pueda hacer el test de VIH, que pueda dar consejos, que pueda, o sea, es un medicamento, o sea, eso no hay vuelta. Bueno, esto no lo vamos a pasar. Esto es porque en los programas de PrEP siempre hay que usar tamizaje, ¿no? Hacer pruebas de VIH, pruebas de sífilis cada 3 meses, si se puede también clamidia, gonococo, o sea, tratar de restar ese riesgo que puede generar la PrEP de otras infecciones de transmisión sexual, porque eso no está bueno. O sea, te protejo de una cosa, pero estás todo el tiempo con otras infecciones, o sea, y ahí eso es en el entorno de que la persona concurra a la consulta, o sea, es tener un programa de PrEP. Estas 2 diapositivas, que no se las voy a explicar para no aburrirlos, pero se las dejo después en la presentación,
muestran cómo hay discordancia en distintos estudios sobre esto que les decía. Las personas que usan PrEP tienen más infecciones de transmisión sexual de las otras, ¿no? Sífilis, gonorrea, o menos. Bueno, hay estudios que dicen que más, hay estudios que dicen que igual. Estos dicen que igual, que las prácticas son lo que determinan el número de infecciones y que no es la PrEP la que libera a la persona y tiene más relaciones sexuales y por eso van a tener más infecciones. Y este otro muestra lo contrario, muestra que las personas que usan PrEP en realidad tienen más número de infecciones de transmisión sexual, otras infecciones. O sea que eso no está resuelto. Pongamos el escenario peor, que es que tienen más. Y ahí es lo que yo les decía que tienen que ser siempre en el contexto de la consulta para evitar eso o por lo menos contrarrestarlo. Lo otro es que a la persona que tenemos en la consulta, obviamente la tenemos que vacunar contra hepatitis B, contra hepatitis A, si es posible, para evitar la transmisión sexual, contra HPV también lo podemos vacunar, y hacerle test de hepatitis C, porque todas esas infecciones tienen otras formas de disminución de la adquisición, como la vacuna o el testeo y el tratamiento, al igual que la sífilis, que es la más conocida, gonorrea y todo eso. Bueno, esto se habla un poco del medicamento, de los efectos que puede dar. El medicamento se llama tenofovir entrecitavina. Es importante saber que en Uruguay existe. Bueno, Patricia no me ha escuchado en la conocida como una gota sobre la roca, porque para que en Uruguay exista como los anticonceptivos, ¿no? Que uno va y un médico lo receta y lo saca de la farmacia, normal, como una cosa que obviamente es solo para quienes estén en esa situación de que les viene bien usar PrEP, y los que no, porque no es, pero bueno, no está esa posibilidad, y lo que hacemos en las consultas es dar los medicamentos separados, y los podemos construir, pero la píldora que se usa para PrEP no está disponible en las mutualistas ni en ACE, si bien en el país sí está. O sea, se puede comprar en la farmacia a 5.000 pesos la caja, pero eso en general es prohibitivo para muchísima gente, ¿no? Entonces está. Esto es para que vean que de PrEP hay una aplicación que es tanto para la persona que toma PrEP como para los equipos de salud. Entonces, si yo tengo dudas y soy paciente, soy persona que tomo PrEP, puedo bajarme la aplicación. Y la aplicación es de la OPS, ¿no? es una aplicación de la OPS, está buenísima, y me saca todas las dudas y me dice todo lo que tengo que hacer y cómo lo soluciono. Y también hay una parte de la aplicación que es para los equipos de salud, cualquiera del equipo de salud, que también. ¿Cómo hago esto? ¿Cuál dosis? ¿Cuándo no? ¿Cuándo testeo? Todo. Es una aplicación. Y está buenísima y se baja gratis de ahí, de como bajamos cualquier aplicación del celular. Esta aplicación tiene años, también es de 2016, creo. Y bueno, estamos como terminando, después es más cortito lo que queda, pero esto que les quiero mostrar es un trabajo que hicieron mis estudiantes míos y de Victoria Franches, que trabaja con nosotros en la cátedra de medicina, para una monografía que hacen en el 6º año, que estuvimos investigando cuál era el nivel de conocimiento de PrEP de uno de los grupos donde más en el mundo se aconseja que hay que usar PrEP, que son los varones gay y las mujeres trans, pero sobre todo los varones gay y varones bisexuales. Lo que se hizo en 2018, se hizo una encuesta online, se invitaba a personas por redes sociales que se identificaran como varones gay o mujeres trans y que llenaran la encuesta de manera anónima, por supuesto, con consentimiento informado, fue aprobado por el Comité de Ética de la Facultad, hicimos un estudio, los chiquilines trabajaron pila. Y acá, a ver, voy a correr esto porque me tapa a mí la pantalla, tenemos que la mayoría de los que contestaron fueron hombres, la mayoría se identificaban como homosexuales o bisexuales, la mayoría eran universitarios, de los que contestaron la encuesta. En total fueron como 150 personas, yo no puedo ver ahí arriba, pero son 148. La mayoría trabajaban,
La edad media del inicio de relaciones sexuales era de 17, hay uno que marcó 9 años y uno 25, pero la media es de 17. El número de parejas sexuales en el último mes era de 2,2, o sea, 2, con un rango de 0 a 27. El uso de condón en la última relación sexual era de 66%, como les digo, eso es la mitad. Trabajo que hagas, trabajo que el condón te da en la última relación sexual, la mitad. La mitad dice que sí, la mitad dice que no. Y lo que llamamos uso consistente, que es en realidad, tipo, lo que se lo definíamos como todas las veces, del inicio hasta el final, bien puesto, bien sacado, todo eso, 28% decían que lo habían usado de esa manera. Que ha tenido alguna infección de transmisión sexual, 23%, y que estaba vacunado para hepatitis A y B, 60 y 70%. Y acá lo que le preguntábamos era si estarían interesados en recibir PrEP, y globalmente dijeron que sí. Uno ya había recibido, de los 148, uno había recibido, 60% decían que sí. Dentro de los que tenían más de 2 parejas sexuales en el último mes, casi 80% decían que sí, que estaban interesados en recibir. Dentro de los que no usaban condón, mucho. Dentro de los que tenían más de 2 parejas, mucho. Y después lo otro, acá interesante, que les quiero mostrar, es que dentro de los que conocían la PrEP, los conocían por amigos, internet o familiares, 70%, y por la consulta médica, 17%. O sea, la gente se informa en la web, en los amigos, en los familiares, y no en la consulta médica, porque ni los médicos sabemos lo que es la PrEP. El enzuma de PrEP, entonces, que es un mecanismo seguro, eficaz, que tiene eficacia comprobada, que se debe ofrecer a personas con riesgo aumentado de adquirir VIH, que tiene poco riesgo de resistencia, y que hay que asegurar un adecuado seguimiento para evitar complicaciones. Esto que les muestro acá está gratis en internet, es una guía de PrEP que hicimos nosotros con ONU-SIDA, y que salió publicada el año pasado, y que lo pueden buscar así, como 10 puntos sobre profilaxis preexposición, y está gratis. Si no, yo también se las puedo pasar. Patricia la tiene, pero es muy interesante, está muy, muy didáctica también. No sé si hay alguna pregunta hasta acá que quieran hacer, porque ahora lo que queda es muy cortito, que es la profilaxis post-exposición. Pero no sé si prefieren que siga o hacemos un parate, ¿qué les parece? En el chat nada, si querés terminar cualquier cosa, si hay alguna. Perfecto. Sí, porque ahora lo que queda es corto. Hablábamos entonces de la profilaxis preexposición, que sería como el anticonceptivo oral que ustedes conocen, la pastilla de todos los días. La profilaxis posexposición para el VIH es como si fuera la píldora del día después. Es después de que tuve una exposición de riesgo, o porque, ahora vamos a ver, porque fue con alguien con VIH, porque me enteré después, porque me arrepentí, como lo que sea, no importa, no use condón, no sé, no conozco a la persona, puedo, con una herramienta farmacológica, evitar, si tuve expuesto al VIH, evitar la adquisición, como puedo evitar el embarazo con la píldora del día después. Entonces, acá esta información también se conoce hace mucho porque cuando las enfermeras, los médicos nos pinchamos con alguien, con una aguja que usamos con alguien con VIH, ¿no? Se utilizaba siempre una cosa que era profilaxis posexposición, que son los antirretrovirales. Después de eso, para evitar la adquisición del virus. Y en realidad se conoce la eficacia de esta práctica, más que nada porque no hay reportes de transmisiones una vez que se hizo la profilaxis posexposición, o sea, de la vida real. Porque un estudio, como los que les mostré de PrEP, así de esto, nunca se va a hacer, porque
si la persona está expuesta a alguien con VIH, porque se pincha, se corta, no sé, en el ámbito laboral, o por una exposición sexual, hacer un experimento con personas donde a algunas se les dé la posexposición, la profilaxis, y a otras no, y ver qué pasa, nada, no se puede hacer, porque en realidad ya sabemos que hay que hacerla. Entonces, ¿quién se va a exponer a eso? O sea, no es éticamente posible. Entonces, la evidencia que tenemos es de que en años y años de practicar esto, no hay reportes de que si lo hacemos, luego la persona adquiera VIH. O sea, si lo hacemos, funciona. Lo que no sabemos es los porcentajes, o sea, cuánto le estamos reduciendo el riesgo a la persona de adquirir el VIH. Quizás ya era nulo el riesgo, no lo sabemos, pero bueno, lo hacemos. Básicamente, es algo muy importante, está muy extendida y hay guías nacionales de la profilaxis post-exposición cuando hay una violación, o sea, cuando es una exposición sexual con violencia, ¿no? Sin consentimiento. Lo que no hay, y hay mucha discusión, es cuando hay consentimiento. Y eso, es bastante obvio lo que voy a decirles, pero es bastante fuerte, ¿no? Porque entonces lo que estamos diciendo es que desde el punto de vista biológico absolutamente, es lo mismo. Porque pongamos el caso de una mujer que es violentada sexualmente, ¿no? Y hay semen en su vagina, y una mujer que no es violentada y hay semen en su vagina. O sea, biológicamente, la chance de adquirir el virus es la misma, ¿no? Porque está el semen en la vagina, sin condón. Ahora, en el país hay guías nacionales que establecen que si es con violencia, le vamos a prevenir la adquisición por VIH. Ahora, si no es con violencia, que se maneje. Eso, en el fondo, es, si te gustó, jodete. Básicamente es así. Entonces es lamentable. Ahora el ministerio está haciendo una guía que introduce esto. La relación sexual con consentimiento, donde se podría haber adquirido VIH, tratarla de la misma manera que la con violencia. Nosotros acabamos de escribir una guía en la cátedra que la vamos a publicar el 29 de julio, que es el Día Nacional de la Lucha contra el VIH, parecida a la de PrEP, pero de posexposición. O sea que va a estar ese material disponible, pero lo que pasa, como la guía no es del ministerio, el ministerio la está escribiendo, digo, las mutualistas, en hace no tanto, pero en las mutualistas hay mucho lío a veces para que se le ofrezca a la persona. Es como que no se le ofrece, porque claro, no está normatizado. Entonces, es como que queda librado a la voluntad del médico que ve a la persona, a la voluntad de la mutualista, por ejemplo, ¿no? En otros países, y también en la OMS, esto es también guía de la OMS del año 2010, creo, 9 o 11, una cosa así, no lo puse, pero viejo también, no es una novedad esto. En Argentina las guías de la SADI tienen esto, ¿no? Uruguay se ha quedado, a pesar de que si hay algo que hemos hecho es proponerlo sistemáticamente en los organismos correspondientes desde hace muchos años. Atraviesa todo, gobiernos, todo, no tiene que ver con eso, me parece. Bueno, acá esto es parte de lo que va a estar en la guía, pero es la evaluación de la chance de la persona de adquirir VIH, ¿no? De acuerdo al tipo de exposición. Cuando es con fluidos sexuales, con penetración anal, con alguien que sabemos que es VIH positivo, sin condón, bueno, ahí la chance es muy alta. Y después hay otras que la chance es muy baja, como dice ahí, riesgo despreciable. Otros fluidos que no son los fluidos sexuales, etcétera, ¿no? Entonces, ahí primero, como hay que establecer cuál es la chance, se tiene que hacer en el momento, ¿no? Hasta las 72 horas de la relación sexual, la persona tiene para consultar y que sirva para algo. Después de 3 días ya no sirve para nada hacer la profilaxis posexposición, o sea que tiene que ser inmediatamente. Y esto está bueno que se sepa, ¿no? Que la población sepa que si le pasa esto, existe una alternativa. ¿Que es un método de prevención del VIH ideal? No, seguro que no.
porque la verdad que no es una píldora del día después, es tomar antirretrovirales 4 semanas, o sea, es un clavo, no es la mejor forma de prevenir. Pero bueno, es frente a una vez que pasa esto, y en este contexto es donde hay que ofrecerle a la persona, bueno, PrEP u otros métodos para evitar un nuevo episodio, ¿no? Bueno, esto yo ya lo dije, en realidad se tiene que tomar, acá es con qué medicamentos, se hacen con medicamentos antirretrovirales, hay distintos planes. Ante la duda, si ustedes se enfrentan a una situación de estas, a los servicios de salud, lo que uno tiene que decirles, y dice, no, pero acá yo esto no tengo, y no hay, y no sé qué, hay, porque hay kit de violación. O sea, es lo mismo, porque lo biológico es lo mismo, todo lo demás no, obviamente, pero lo biológico, el virus, el semen, la sangre, esto es lo mismo. O sea que sí hay en todos lados la posibilidad de hacerlo. Bueno, era eso. Estos son mis colegas docentes del servicio que nos sacamos una foto en el piso 20 del Hospital de Clínicas este año. Bueno, y por ahí era lo que quería contarles. No sé si hay preguntas, dudas. Yo la presentación se las puedo pasar y nada, lo que me parecía interesante era el intercambio. Muchas gracias, de Paysandú. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Buenas, yo sí quisiera hacer una pregunta. Bueno. Dale. Gracias, Zaira. Quería saber si hay algún estudio de prevalencia o algo así de personas con vulva que tienen relaciones sexuales con personas con vulva. En esto que vos hablabas de por ejemplo, bueno, que el índice de contagio es menor con sexo oral y que es mayor a través del recto. O sea, ¿cómo es en cuestión de vulva con vulva? Es mucho menor, pero existe la chance, porque el virus del VIH está en el fluido vaginal. O sea que la probabilidad existe, hay trabajos, pocos, y todos muestran que la posibilidad es muy baja. Y bueno, lo que hay una cosa interesante que es también como decía en esa tabla, ¿no? Con juguetes, con sexo orogenital, todo eso, la probabilidad es muy baja. Pero no es cero, pero es muy baja. Ahí hay una cuestión que es que hay como que individualizar lo mismo, ¿no? Individualizar, llegar como al punto de cuál es la práctica o frecuente, y bueno, y ahí pensar si vale la pena un tipo de prevención o no. Es eso. Gracias. Sobre todo por esta cuestión también de los pocos estudios que hay sobre ciertas prácticas, ¿no? Y cómo también está poco difundida la protección entre... Bueno, claro. Sí, yo ahí no soy, no es que sepa mucho, lo que sí está clarísimo es que no tenemos muchas herramientas, por lo menos en Uruguay, hasta donde yo sé, desde eso que vos decís, desde que no tenemos herramientas, las voy a poner mentales, capaz, para poder explicitar esto en la consulta. Ya es como que está totalmente invisible, ¿no? Entonces, no tenemos herramientas para explicitar en la consulta, y luego de eso, también tenemos pocas cosas, porque el campo de látex, ese fabricado con el condón, la verdad, es una porquería, yo qué sé, la verdad, ¿no? Es como, me parece a mí, no es algo muy, simple, no, realmente. Práctico. No es Poco práctico. práctico. Claro, no, está. Entonces, Y eso desestimula el uso y a su vez, al haber poca información y que casi siempre se hable como de las relaciones heterosexuales o si no, homosexuales, pero más que nada cuando hay un pene adentro de un ano, hace un poco que se invisibilice y que no se hable. Entonces quería preguntarte si habían investigaciones de eso.
Sí, hay Gracias. algunas cosas, pero tienen muy baja posibilidad de transmisión de VIH. Sí, más de clamidia, gonococo, otras cosas, pero muy baja posibilidad, sí. ¿Alguna otra pregunta? Aquí alguien puso en el Yo chat, quería preguntar, tenía que pagar 5.000 pesos, dice. La persona tiene que pagar sí, 5.000 pesos. A ver. era yo la que preguntaba porque la doctora dijo que estaba disponible, pero no está ni en las mutualistas ni en salud pública, por lo tanto una Mirá, persona. es así. No, es así. El medicamento original se llama Truvada, es tenofovir en tricitabina, es una combinación de 2 medicamentos, una píldora azul que se llama Truvada. En Uruguay hay Truvada, después hay uno que se llama Tentricit, y hay otro que son 2 o 3 laboratorios que tienen genéricos. Sí. En Montevideo podés llegar a conseguir el genérico como a 3.000 pesos, así. Trae 30 pastillas y te da para un mes. O sea, como un anticonceptivo en ese sentido, ¿no? Cada caja dura un mes. En las mutualistas, en la enorme mayoría, y en ACE en general, se puede hacer PrEP, pero lo que no hay es esa píldora única. O sea, sería como usar anticonceptivos, pero en vez de en una píldora, tomar 3 pastillas de 2 cajas. O sea, uno tiene que inventar la combinación. ¿Vieron cuando toman un Perifar Flex? Que toman Perifar orfenadrina en una pastilla. ¿No? Sí. Un relajante muscular y tenés que comprarte el Perifar, el relajante muscular y tomarlo junto. O sea, es lo mismo, pero es bastante más impráctico. Como hacer la pastilla de emergencia con el método de Yuspe. Bueno, Claro. es algo así. Claro. Ahí, pero sí hay en las mutualistas y en ACE. Eso se puede hacer. Y también está la gente que, bueno, que dispone de 3.000, 5.000 pesos por mes para hacerlo, bueno, lo hace, lo puede hacer, ¿no? O sea, eso, la mayoría no está, no, pero bueno, quien dispone también lo puede hacer comprándolo, la píldora única, ¿no? Nosotros estamos intentando, Patricia sabe, en la CONACYDA, que esto sea una prestación. Porque que no sea una prestación, para mí, está atravesado por lo mismo que les decía de la profilaxis post-exposición cuando no hay violencia. Es tipo, existe el condón, manejate. Exacto. Sería lo mismo Es que como hicieron que con los anticonceptivos. lleva implícito la discriminación. Total, obvio. Obvio. Para mí es obvio. Pero está duro, porque es como que, y ojo, vuelvo, creo que no depende del gobierno ni de la ideología del gobierno, porque hace 20 años que estamos atrás, no 20, no, 10 seguro atrás de esto. O sea. Viene de la conocida anterior todo este tema, ¿no? Sí. Muy fuerte. Hola, una pregunta tenemos por acá. Dale. La consulta es, ¿por qué será, de acuerdo a tu opinión, que no se difundió esto en el Uruguay? Porque en el caso de, por ejemplo, nosotros como educadoras en biología, y que he participado en mi caso en varios congresos de biología, te hablo a nivel educativo, ¿no? Nos han informado, por ejemplo, de la vacuna para el HPV, por decirte algo, de las últimas novedades, pero jamás en temas relacionados a sexualidad y profilaxis y demás, jamás, mirá que te hablo de hace varios años atrás, nombraron esto. Me llama muchísimo la atención de por qué se ocultó información, qué pasó ahí. En el Congreso de Maldonado, la doctora Susana Cabrera habló, Sabés que no me acuerdo, porque yo estuve en ese congreso, de hecho, estuve en la parte sobre, capaz fue una de las charlas que tenías opcionales. Habló. Porque yo fui a la del HPV y en ningún momento se habló de esto. Tal vez fue una de las charlas opcionales, porque viste que hay momentos que uno puede elegir. Por eso es tan importante para mí. Pero no se difunde, igualmente yo creo que no se difunde lo suficiente. Porque imagínate que si es una charla opcional dentro de tantas que hay. Haciendo hoy, nos parecía importante en el mes del VIH. Yo creo que este es un tema que, como decía Zaida, la mayoría de la gente, ahora te dejo hablar, Zaida, y que lo expliques, pero me parece que este es un tema justamente de que la mayoría de la gente se entera
por las redes, por internet, por otros lugares, y no precisamente desde el ámbito que tiene que enterarse, desde la salud. Inclusive los otros días, hasta en la propia Conacida, Zaida y su otra compañera explicaron, porque muchas veces hasta los propios médicos desconocen, no lo ofrecen, de la misma manera que tampoco cuando nos vamos a hacer el carnet de salud, nos ofrecen la posibilidad de hacernos el test de VIH, que cualquiera de nosotros cuando vamos al carnet de salud, obligatoriamente tienen que ofrecernos la posibilidad de hacernos el test de VIH. No nos hacen esa pregunta, no nos lo ofrecen. Entonces nos parecía importante hacer esta instancia en este mes, que está próximo al Día Nacional del VIH, tener esta instancia justamente con este tema, porque no es muy conocido. Perdona, Zaida. No, no, yo creo que tiene que ver con esto que les decía. O sea, ¿por qué hablas de HPV? Porque el ministerio tomó la vacunación de HPV y porque, bueno, de alguna forma es como que se oficializa que eso es una recomendación, una práctica que va a mejorar la salud de las personas, ¿no? Porque está demostrado. A mí, a ver, también con la vacuna de HPV hubo idas y vueltas, ¿no? Pero está absolutamente demostrado que disminuye el HPV, el cáncer de cuello, está demostrado. O sea, uno puede decir lo que quiera, pero está demostrado. Es lo que estamos viendo con COVID. Podemos ser antivacunas, podemos ser pro vacunas, podemos discutir, podemos decir que no hay evidencia, que sí hay, lo que sea. Ahora, lo que estamos viviendo en Uruguay, ¿no? Que es aumentar la movilidad y que haya menos casos, son las vacunas. O sea, nadie puede negar que vacunar 50% de la persona con 2 dosis generó esto. Entonces, esto lo mismo pasa con HPV. Cuando vacunemos a todas las personas, va a disminuir el HPV y el cáncer de cuello, porque eso hacen las vacunas, a la larga. Entonces, esto, yo por eso les decía al inicio, capaz que no lo tenía que haber hecho al inicio. Para mí es igual, yo no viví, porque no soy tan vieja, la revolución, ¿no? De esto que habla la gente, que ustedes saben más que yo de esto, pero no la parte de esto de que el anticonceptivo oral fue visto como que se venía el libertinaje, que era una revolución sexual, que ahora ya nadie iba a tener miedo al embarazo y todo eso que hablan de los años 50. Para mí la PrEP, de alguna manera, salvando las distancias, es un poco eso, ¿no? O sea, es como un poco la posibilidad de tener relaciones sexuales y no preocuparse tanto por el virus, y un poco tiene esa cosa, y quizás eso sea lo que a algunas personas no les suena y dicen, bueno, pero vamos a estar llenos de sífilis, y entonces hay como una resistencia a la PrEP. Hay resistencia. Entonces, lo que yo decía el otro día en la Conacida es que la mejor forma no es resistir, es hacer un programa y que se sepa cómo se hace. Y hacerlo bien, testeando para sífilis y tratando, o sea, dándolo oficialmente en la mutualista, y no generando que la persona se entere y lo quiera conseguir sin el médico o el equipo de salud, donde nadie le va a testear VIH y nadie le va a testear sífilis. O sea, que si yo se lo doy en el lugar de salud, y se lo doy como los que tenemos nosotros, porque tenemos a muchas personas en PrEP con pastillas separadas, que cada 3 meses le hacemos todos los test. Entonces los tenemos, como digo, controlados en eso. Perdón, hay otras Tenemos preguntas. dos personas más, si te parece, capaz que las últimas en función de la hora y de tu tiempo. Graciela Lanciano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mira, quería hacerte esta pregunta. Dado que es tan complejo conseguir la PrEP en las mutualistas y en ACE, están, sí, pero es complejo el uso y que es caro comprarlas. Tú acabas de decir algo hace un instante. ¿Tienen algún registro de cuántas personas han accedido a ella en nuestro país, por ejemplo? Tanto a la PrEP como a la posexposición, digamos, porque parecería que es algo como, es cierto, que no ha tenido en su momento, es algo que se sabe más que nada por las redes, pero no por el sistema de salud. Quizás porque justamente no es algo disponible para todos ni fácil. Entonces, por eso te quería preguntar si hay algunos registros, qué es lo que se sabe.
nosotros en la cátedra de enfermedades infecciosas, si uno empieza a contar los dos, en general esto como que lo mandan al infectólogo, al que pregunta, o al que le mandan, y nosotros me lo mandan por sífilis, y le pregunto, y empiezo a preguntar las prácticas, y digo, no, pero esto lleva PrEP, ¿no? O sea, entonces nosotros tenemos decenas, y hemos juntado muchos pacientes, y tenemos sí personas en PrEP, pero la verdad que no sería del hiperespecialista esto. Esto tendría que ser de los médicos de medicina familiar, de los médicos que ven adolescentes. No es una cosa sofisticada, es una cosa básica. No les digo que hay una aplicación de la OPS que lo que hace es trata de que la gente lo haga bien, y no haga las cosas mal, tomarla mal y todo eso. Entonces, hay una aplicación, o sea, es para que se difunda, no es para que sea para unos poquitos. Pero sí, hay unas decenas de personas, y bueno, y en general personas como las que yo les mostré en el póster, quienes contestaron la encuesta. Son varones jóvenes universitarios. Por lo cual vamos a tener, obviamente, lo que tenemos siempre, o sea, a quién accede. Y el que lo puede pagar, el que lo vio en la red y le dio la nafta para ir a preguntarle al médico, que le dijo que no tenía ni idea, y entonces lo mandó al infectólogo. Entonces, o sea, son 1000 barreras a las que algunos acceden. Mis pacientes son todos los que, claro, por algún motivo los captamos, o porque vinieron por motu propio, porque se enteraron. Entonces, claro, sería fundamental que se supiera en los liceos, porque nosotros, es verdad, yo en mi consulta, que se nace, y en una mutualista, muchos varones jóvenes vienen porque lo ven en las redes. Y porque, como yo les decía, hay aplicaciones de encuentros sexuales que tienen ya, que toma PrEP, que no toma PrEP, entonces vienen a preguntar. Y muchos se van con PrEP, otros en realidad más o menos, porque no es no es lo que precisa. O sea. Bruno. Bueno, primero buenas noches. Hola. Decir que hermosa la charla. Saludarte, Patricia, mi compañera del liceo. Y la pregunta es la siguiente. Hace unos días vi en las redes como que un usuario se había propuesto como voluntario para un testeo de una posible vacuna. Quiero saber qué tan verdad es eso, si hay información, si sabes algo. No, vacunas, vacuna, en el VIH hay esta confusión que la voy a aclarar, porque capaz que para ustedes es obvia, pero la voy a aclarar igual. La gente en VIH muchas veces le llama vacuna a un tratamiento inyectable, que no es una vacuna, ¿no? Una vacuna es lo que es la vacuna, ¿no? Inyectar el bicho de COVID, o de VIH, o de sarampión, la persona genera defensas, y eso hace que no se infecte. De ese tipo de investigación hay en el mundo, y sí, puede haber algunos que ya están haciendo algunos en humanos, pero no está cerca, o sea, no es algo que es ya. Y sí, muchas veces en las etapas de investigación se convoca a personas para que sean conejillos de indias voluntariamente para vacunas. Lo que sí hay, ya se vende y ya se usa para VIH en el mundo, no llegó a Uruguay, es tratamiento inyectable. O sea, en vez de que la persona tiene que tomar todos los días pastillas, como para la diabetes, la presión alta o para el VIH, hay formas de tratar que vos te das una inyectable una vez por mes, y también hay PrEP inyectable, como el chip del embarazo, como si fuera el anticonceptivo, en vez de tomar el coso, no sé si se llama chip, perdón. No. El implante. Positivo. Como eso. El implante. Me sale chip por la broma de la vacuna. El implante. Hay implantes de tratamiento antirretroviral que sirven de PrEP, por ejemplo, y también a otros que se están investigando. O sea, que eso lo que hace es evitar la toma todos los días de la pastilla. Pero no es una vacuna. Entonces, están las dos cosas, no sé a cuál te referirás de esa persona, pero capaz que es a una vacuna, sí, hay muchos equipos que están trabajando en vacunas, no en Uruguay, pero no sabemos si en algún momento vamos a tener vacuna. Para dengue, hasta hace 30 años que están investigando la vacuna y no lo logran, ¿no? Para VIH tampoco. Bueno, muchas gracias.
Bueno, Zaida, no sé, Judith, que sos la presidenta de la sociedad, si querés decir algo, algunas palabras. Bueno, agradecer, la verdad que una exposición espectacular, y como siempre digo, la educación es lo primero, y ahí tenemos que poner los ojos. Bueno, agradecerle a la doctora, y bueno, que podamos hacer más encuentros como este, que nos enseñan a todos. Yo digo, yo trabajo en el Pasteur, la verdad que no sabía de la existencia de estas medicaciones, y bueno, así trabajando juntos, no solo en la clínica, sino la educación. Muchas gracias a vos también, Patricia. Patricia, te voy a hacer llegar las dos, la guía de PrEP y la guía de posexposición, para que la puedas compartir con ellos también. Buenísimo. Bueno, Zaida, nosotros lleno trabajamos... de agradecimientos, de que fue excelente la presentación que hiciste. La verdad que es un placer escucharte. Yo te agradezco infinitamente tu tiempo, porque 1 hora y media en el día de una médica hoy es un regalo muy valioso, y es un gusto escucharte siempre. Bueno, muchísimas gracias, y ojalá que estés a las órdenes otra vez. No, sí, yo lo que decía al principio, yo soy una convencida de que estas instancias de distintas disciplinas son las que se necesitan, porque si no es como que cada uno queda en la suya, y esto es lo más importante. Bueno, estoy a las órdenes, sí, para lo que quieran, de información u otra cosa. Nos vemos. Muchas gracias. Pasen bien. Muchísimas gracias. Gracias. Chau, chau. Bueno, buenas noches. A todas y a todos por estar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.